Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Real Federación de Golf de Madrid. Hoy tenemos una conversación, una charla muy especial que muchos nos venís pidiendo desde hace tiempo, que va centrada sobre la preparación física, tanto en jóvenes como en adultos, en general en golfistas de cualquier edad, porque es un plano fundamental en el golf actual, y para ello no puedo estar mejor acompañado que por las dos cabezas pensantes de la preparación física de la federación, como son Diego Ortega. Hola Diego, muy buenas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Y por Juan Dusmet. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Bueno, pues como decía, esas dos cabezas pensantes que ponen a tono los físicos de muchos de los federados de Madrid. Y nada, quería un poco primero que os presentarais un poco. Si te parece, Diego, empezamos por ti. Cuéntanos, porque aparte de ver que, como tienes ahí en la descripción, trabajas en la parte deportiva de la federación, pero también la parte de preparación física es un poco una de tus grandes pasiones, así que cuéntanos un poco. Eso es, nada, en el plano profesional fuera de la federación, soy graduado de Ciencias del Deporte, jugador profesional y técnico de golf, con lo cual aún no tanto competición como preparación física. Bueno, Más o oye, menos en la pues línea de Juan. no está mal. Por eso, Juan, y ahora cuéntanos un poco tú de qué te encargas también dentro de la federación y también preséntate un poco Bueno, tu bagaje. muy bien, pues eso, yo soy Juan Dusmet, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte también. Dentro de la federación llevo ya pues, más de 15 años llevando el programa CETEMA y ayudando un poco en el desarrollo de todo el trabajo de base de los jóvenes. Y soy también jugador profesional, o hace muchos años ya que no compito y que no aparezco por ahí, pero en su día pues me formé como técnico deportivo. En su día éramos monitores, asistentes de maestro y demás. En la otra... Y al final el mundo ha ido consiguiendo que nos deje cabida a los preparadores físicos dentro de este deporte, que cuando yo empezaba era un poco una locura impensable, pero bueno, ya está aquí, ya es una realidad y creo que es una maravilla poder hablar de ello y que la gente tenga interés, ¿vale? Bueno, pues seguro que queda una charla muy interesante, sobre todo por eso que os pasa a ambos, que aunáis tanto el mundo profesional, o sea, el golf de élite con la preparación física, porque está claro que en los tiempos que corre ahora mismo no es una cosa independiente de la otra, sino que van de la mano. Así que, Diego, si te parece, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar en esta charla, qué temas vamos a tocar y sobre todo esas dudas que vamos a resolver para todos, tanto padres como niños, como jugadores adultos de golf que quieren saber más cosas sobre la preparación física. Genial, pues nada, como sabéis, la línea de la federación es trabajar con los equipos y con los niños lo máximo posible para lograr un buen desarrollo golfístico. Y esto no solo hace referencia al plano técnico o competitivo, sino que también trabajamos el apartado mental con Óscar del Río y uno de los pilares del rendimiento, y más a día de hoy con el tipo de golf que se está llevando a cabo en el mundo amateur y profesional, es la preparación física. Queremos hablar de cuándo empezar a trabajar, por qué tienen que empezar, qué opciones tienen para poder estar en el día a día y compaginarlo con el golf. Y luego hay una serie de factores o de objetivos que tiene por sí la preparación física que son sumamente importantes para el golfista. Pues me parece a mí, Juan, que te va a tocar desarrollar un poco esos puntos de los que habla Diego, pero sé que son 4 puntos, o por lo menos una serie de puntos clave que te gusta mucho tratar. A ver, al final ahí el tema de la preparación física muchas veces, bueno, gracias a estos grandes profesionales, ¿no?, que empiezan a salir y las redes sociales que nos permiten ver en ocasiones ciertos trabajos que hacen, vemos cómo mueven pesos, como las cosas que nos sorprenden desde el mundo amateur, pero nos tenemos que dar cuenta de que es fundamental tener el cuerpo preparado para el gesto técnico que realizamos. Sobre todo si hablamos de juniors, de gente pequeña, a mí me gustaría que los chavales hiciesen mucho más deporte del que hacen, pero la realidad es que nos vamos especializando, vamos cogiendo el gustillo a un deporte, hay competiciones y eso te hace que a veces tu gesto técnico se repite de una manera continuada y eso no siempre es lo ideal para tu desarrollo físico y motor. Eso al final, ¿a qué puede conllevar? A lesiones que hemos vivido en jugadores jóvenes, a perder momentos especiales del desarrollo que están demostrados que son buenos para ganar mayor velocidad, mayor movilidad, para ir adaptando tu cuerpo a tus fases del crecimiento. Entonces, no tenemos solo que quedarnos con
el movimiento de pesas y el trabajo de fuerza y muchas cosas que hoy en día como que nos atraen mucho porque va a hacer que mueva el palo más rápido que de Chambó, sino en todas estas cosas, ¿vale? Que nos van a ayudar, uno, a que el cuerpo esté más preparado para mejorar en nuestro desarrollo técnico, dos, que podamos hacerlo alejados de estar lesionados, que es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta, y tres, que puedas ir dando los pasos en tu crecimiento como jugador, tanto a nivel técnico como físico, para que toda esta estructura te lleve a medio largo plazo a conseguir objetivos, pues como intentamos, que al final es un poco lo que intenta la federación, acompañar a estos chicos en su desarrollo y llevarles a lo más alto, si podemos. Oye, pues muy interesante lo que cuentas, sobre todo lo que decías que ahora ya con esto de las redes sociales se ve mucho cómo trabajan y precisamente, Diego, muchos de esos modelos que se ven ahora en las redes sociales, más allá de obviamente de Sambo y de un poco más la élite, superélite, son modelos muy cercanos y que muchos de ellos han pasado por la federación, ¿no? O sea, hablabais de los años que lleváis ambos entre ese tema, incluso como alumnos, dentro del programa de preparación física también, pero han pasado por ahí jugadores que ahora mismo están en la élite y que sobre todo, por ejemplo, lo que comentábamos antes de entrar, que la semana pasada con el ejemplo de 4 madrileñas en el Angua, que debe ser un hito histórico para una ciudad como Madrid, pero desde luego son grandes nombres los que han pasado y que muestran esa importancia de la preparación física, aparte de, oye, que luego hay que ser muy bueno con el palo. No, efectivamente, las carreras de los deportistas cada vez son más longevas. Uno de los primeros casos que tenemos en la federación, que ha pasado por los programas ya hace mucho tiempo, sigue siendo un pilar y una figura importante en el Tour femenino, es Carmen Alonso. Fue de las pioneras en empezar con la preparación física desde joven, desde su etapa amateur. Actualmente continúa, por ejemplo, trabajando con Juan. Hemos tenido jugadores más cercanos a nuestra época que hoy están brillando en el Tour. Eugenio, Alex o Marta Martín, por ejemplo. Los tres han pasado por nuestros programas y ya son figuras asentadas en el Tour. Tenemos amateurs de primer nivel que, como quien dice, hace 4 días que han dejado ese tema. Las has nombrado. En algún caso creo que casi literal, lo de los 4 días. Sí. Cambiamos días por año y justo. Y luego sí que tenemos una serie de jugadores amateurs que todavía están en la etapa educativa o de colegio, que todavía no se han ido a América y que desde luego llevan el mismo camino. Pero todos han pasado por programas de preparación física, han trabajado con nosotros y oye, se ve que hay recorrido y que desde luego da sus frutos. Juan, muchos de estos han pasado, bueno, por no decir todos, han pasado por tus manos y siguen pasando por tus manos y tus planes de preparación física. ¿A cuántos de ellos crees que les ha cambiado un poco la mentalidad a la hora desde cuando entraron, por ejemplo, en un programa como CETEMA y que ellos venían sin un poco la idea de la preparación física, ahora algunos de ellos profesionales o amateurs de élite, que casi es un poco como el mundo profesional porque están peleando imagínate, las de Estados Unidos, están peleando con las mejores del mundo, por lo tanto, cualquier punto de diferenciación como es una mejor preparación física te puede cambiar la vida. Entonces, ¿cuáles de ellos o cuántos han cambiado su mentalidad para decir, joder, es que la preparación física es vital para ganarme la vida en esto? Pues mira, al final ya me voy haciendo tan mayor que es verdad que ha pasado muchos años. Entonces, de la primera etapa inicial, donde realmente aparecía un personaje allí al que nos hacían ir por las tardes y no entendían muy bien por qué me hacen hacer esto, a lo que te encuentras en los últimos 5, 6 años, 10 años, sobre todo post-COVID, ha sido muy claro, ¿no? Las redes pegaron un boom ahí, el post-COVID ya nadie duda que había que venir a un gimnasio. Pero ha habido un cambio muy grande. Ha sido gracioso con ciertos de estos jugadores que hemos comentado. A algunos les costaba la vida, no entendían siendo chicos de 13, 14 años o chicas. Y ha sido más adelante cuando se han encontrado un poco de frente con, ostras, tengo 20 y pico años y necesito reforzarme porque si quiero que mi vida se alargue, empiezo a tener dolores, empiezo a tener molestias. ¿Por qué tengo hay gente que me está sacando X metros y yo no lo estoy alcanzando? Sin embargo, en las últimas generaciones sí que empiezan a entender que dentro una de las patas fundamentales de su formación, de su día a día, ¿no? Tan importante como dejarla cerca con el blaster, va a ser estar fuerte
porque saben que hay una relación directa con la velocidad de palo te va a dar una ventaja competitiva luego en el campo y son, al final, la manera en la que se enfrentan a ello hoy en día ya es completamente distinta. Aún así, tenemos que entender que son chicos de muchas veces muy, muy pequeñitos que empiezan a hacerlo de una manera natural para ellos, igual que van al putting green. Entonces, cuando están llegando a los 15, 16, ya han adquirido una base y una rutina en la cual es mucho más fácil que estén predispuestos a que el trabajo, a sacarle el rendimiento al tiempo que pasan. Porque, pobrecitos míos, el tiempo lo han pasado igual. Pero ya sabéis que hay veces que tú puedes estar 2 horas en un sitio y no hacer nada o sacarle jugo al tiempo, ¿no? Y ahí también hay unos años de aprendizaje en los que ellos van viendo y van aprendiendo a cómo sacarle. Pero hoy en día ya creo que consideran todos que, sobre todo en este grupito ya de un poquito de nivel, que saben que lo necesitan. Y Diego, una de las cosas que nos preguntan mucho es ¿cuándo empezar a trabajar la preparación física? Lo hablabais que muchos son muy pequeñitos, pero ¿a qué os referís también con muy pequeñitos? Y sobre todo, a lo mejor, tampoco hay que centrarse únicamente en los de superélite que están enfocados a ser profesionales, sino que ¿cuándo empiezan a trabajar los jóvenes el tema de la preparación física? Te dejo hablar, pero me retengo, ¿eh? Esto es para los dos, ¿eh? O sea, me refiero, esto es un poco introductorio para Diego, pero desde luego, Juan, siéntete libre. Escucho y luego replico. Esta es la frase empresarial de que ya van tarde. Ya van tarde. Cuanto antes empiecen a trabajar la preparación física, mucho mejor. Y si se puede mantener las cualidades que tenemos cuando tenemos 3, 4 años de movilidad, de patrones de movimiento, de todo, eso sería lo ideal. Cuanto más tarde empieza un jugador a entrenar en serio la preparación física de manera supervisada, menor es la mejora que va a tener. Lo único que todo ese desarrollo o todo ese entrenamiento tiene que estar bien pautado y respetando una serie de procesos. Vale, yo quería intervenir un poquito. Yo estoy un poquito en contra de la especialización temprana, pero la realidad es que el nivel de exigencia hoy en día que tenemos nos lleva a que nos hacemos golfistas muy pronto. Si un chico, entonces, lo que queda de lado muchas veces es la preparación física también es ir 2 días a jugar al fútbol. Me van a hacer correr, saltar, desarrollar velocidad, cambios de dirección, eso me mejora apoyos, me da estabilidad en rodillas, o sea, me proporciona cosas jugar al fútbol, aunque parezca mentira, que jugar al golf no. No son mejores, no son peores, son cosas. Jugar al baloncesto, jugar al tenis, jugar, moverte, tal. Si nos vamos al golf y nos reducimos nuestra actividad al golf, entonces es imperativo. Tengas 6, 7, la edad que tengas, que te animes a que alguien te dirija y no penséis que le van a poner los discos de Chambón y no, tranquilidad. Pero sí que vamos a ver cómo te enseñamos a frenar tu cuerpo, a acelerarlo. Vamos a aprender a utilizar las ventanas de oportunidad que están demostradas en el desarrollo, que a ciertas edades hay que sprintar, hay que desarrollar fibras rápidas. Hay cosas que luego nos pasa que llegan, es que ¿por qué este le pega tanto? ¿Por qué yo no tengo esa chispa? Porque cosas que simplemente cogiste una habilidad de golfista en esas manos, Magic Hands, Spanish Hands, que tan famosos nos han hecho ganando millones de europeos sub-16, pero que luego no llegas tarde para otras cosas. Entonces, cada cosa tiene su momento, pero estamos notando de verdad un cambio salvaje. Yo sobre todo como entrenador de ese tema, de los niños que me llegan ahora, cuando entran al programa, que muchas veces son 14, 15, que me quedan los 2, 3 últimos años de cuando ya llevan 4 o 5 años de trabajo de base, un día a la semana, sí, pero pum, regularmente, me obligan a hacer esto, me obligan a tal, ya llega un cuerpecito hecho que se ha ido adaptando y se ha ido evolucionando en sus fases de crecimiento, aprovechando los momentos ideales, y de ahí es mucho más fácil sacarle jugo luego ayudarle a seguir evolucionando.
es importante quitarle ese miedo tanto a jóvenes como a padres, que incluso eso, lo que decías, Diego, de a los 3, a los 4, a los 5, a los 7, a los 8 años, que siempre se puede empezar y que no es, como estáis viendo, entrenar a los de élite, sino que todo tiene su proceso, hay unos entrenamientos muy bien pautados que no van el niño no va a sufrir, sino que al revés, le va a venir todo bien. Entonces, Juan, si te parece, repasamos un poquito cuáles son las ventanas de desarrollo recomendadas para los jóvenes, sobre todo, empezando, yo qué sé, si nos ponemos a partir de los 6 años, de 6 a 9 años, creo que es la primera etapa. Si quieres, hablamos un poquito de esas etapas. Es fundamental el tema de desarrollar las habilidades motrices básicas, ¿vale? Que al final, que va todo mucho en esa línea, coordinación, equilibrio, velocidad. Tenemos que todas las habilidades básicas hay que tenerlas tal. Es muy importante, una persona que no tenga la capacidad, por ejemplo, de bracear en una carrera normal, que parece una cosa muy sencilla y que te sorprenderías la de jugadores de élites que tengo que enseñarles al braceo de una carrera. Y ese gesto, enseñar a unos chicos a hacer un skipping y a bracear un poco mientras corren, es el factor principal y fundamental para que haya una disociación entre tren superior y tren inferior. Haciendo un simple trabajo de coordinativo de carrera, estás ayudando a que las disociaciones mejoren. Eso te va a dar facilidades a nivel técnico, distancia, una cantidad de cosas enormes. Hay momentos, por ejemplo, en esa etapa que decías tan temprana, que sorprende, hasta los 9 hay una primera ventana de velocidad donde que un chico sprinte y trate de mover cosas con velocidad hace que su sistema nervioso y sus fibras musculares empiecen a desarrollar esa capacidad de moverse deprisa. Pasa mucho. Te viene un chico del fútbol, ha estado jugando a fútbol, que al final es correr detrás de una pelota como un pollo sin cabeza, pero tiene una riqueza motora que luego, si consigues que otras variables estén, le puede hacer que tenga una gran velocidad. Saltar es una de las cosas que ahora les vemos saltando a los profesionales. Hago un gran despegue y salto a unos cajones muy altos. Saltar, brincar, ir de un lado para otro, cambiar de dirección. Todo eso está ya, aunque parezca que está muy lejos de lo que es golf, lo que está dándole al cuerpo es la capacidad de... Y de esa manera, pues toda esta serie de cosas es fundamental. Agilidades, velocidades de reacción, capacidad de frenado, rotaciones, que la ganancia de fuerza no haga que a nivel articular o tu crecimiento no haga que a nivel articular tengas restricciones. Que pues esto nos pasa, hay un chavalito que muchas veces pasa, pega ese estirón muy largo, tienes a un gran jugador haciendo poquísimas y de repente un palmo más, acortamientos musculares, su swing ya no fluye igual, pierde un poco la coordinación y el nivel de rendimiento se hunde. Pues evidentemente, si tienes alguien que pueda detectar que ha habido una variable que se ha quedado un poco parada, ¿qué ha pasado con esta variable? Porque para eso testamos, ¿vale? No es un guessing, esto es, tú vas testando, vas teniendo controles, vas intentando llevar a lo largo de un desarrollo, de un proceso, y cuando detectas que hay una variable que no está como debe, oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, pues mira, ha habido esto, que hemos perdido de aquí, y ajustas, les ayudas, y no todo es, coge YouTube a ver qué vídeos está haciendo de Shambo, voy a copiar a Shambo. Cuidado, es lo único que digo. No digo que haya que hacer conmigo ni con otro, hay mucha gente profesional, hay mucho experto en preparación física en general. De golf a lo mejor hay menos, pero al final el deportista tiene que irse haciendo físicamente y evidentemente si puedes orientarlo a que tu técnico luego se encuentre, como yo digo, la materia estupenda y lista para que pueda intentar adaptar a los cambios que te proponen, ¿no? Que no será el primero que vamos allí, me dicen haz esto y tú dices, sí, yo te entiendo, pero que no veo por dónde. Pues es que hay veces que el cuerpo no está y nos ha pasado a todos. Yo también tuve 17 años, me decían, no tan flat, por favor, y era de ya, pues por ahí no, por otro sitio no sé cómo. Algunos nos sigue pasando, lo reconozco. Cuéntanos, vale, esa es un poco la primera etapa, que como decíamos, bastante temprana, la primera pauta entre los 6 y los 9. Luego hay una segunda parte entre los 10 y los 12 y luego una a partir de eso, 13, 14, antes, por ejemplo, en este caso, de entrar a un grupo como CETEMA, que ya se trabajan otras cosas. Pero en esas dos fases intermedias, un poco entre los 10 y los 12 y los 13 y los 14, ¿cuál es la idea principal que se debe trabajar con estos chavales? Sí, a ver, yo te he tirado un poquito así todo de golpe por no entrar mucho en detalle, ¿vale? Vale. Pero que sí, que va un poco por ahí. O sea, al final es, sobre todo, una primera etapa en lo que quieres son habilidades motrices básicas, empezar a sentir trabajos del centro,
coordinación, equilibrio y corrección postural. A partir de ahí, agilidades, empiezas con velocidad de reacción, lo que hablábamos, intentar que el cuerpo aprenda a acelerar, a frenar, patrones técnicos del movimiento, ciertos giros, estabilidades que luego nos ayuden en las rotaciones, que las caderas se puedan mover, pero que a la vez sean estables para soportar cosas que luego ya empiezan a tener relación. Y de la mano vas generando un cierto trabajo de fuerza, que no, para hacer un trabajo de fuerza no tiene por qué haber una sobrecarga externa, ¿vale? O sea, trabajar fuerza no quiere decir me ponen una pesa encima, que si un día lo hago, no tiene por qué ser malo tampoco, pero que ni la fuerza es una barra encima de la cabeza, ni coger una barra un día es una cosa mala, ¿vale? Que quiero que también que no le tengamos miedo a que nos enfrentemos, sobre todo si tienes a alguien que pueda estar controlando, que yo ponga una sobrecarga al cuerpo no haga que restringamos, o sea, que haya problemas, que aparezcan problemas en otros sitios, ¿vale? Y luego sí que es verdad que ya cuando tienes un cuerpo que has podido ir desarrollando, lo que has podido irle dedicando tiempo de una manera regular durante unos añitos, pues un chico de 14 años que ya prácticamente todos están en un momento de desarrollo, ya empiezas a sobrecargar, pero porque como que ya te lo pides, que su control de su cuerpo demuestra ser tal que ya empiezan a ser capaces de enfrentarse a meterle una sobrecarga externa y de repente pues ves que un chaval cambia muchísimo de esos 15 a esos 18, que puede ser ese chico menudo de 15 que acaba de estirar, ha crecido un poquito y luego empiezan a armarse y de repente con 18, 20 años pues tenemos ya cuerpecitos muy interesantes. Se van, como yo digo, con 17, 18 de ese tema y luego 2 años después dices, si es que entre en esas edades ya solo es meter, como yo digo, las pesas que va gratis. La verdad es que, Diego, esto suena fenomenal, hacer todo esto, pero hay una duda importante, que es cómo y dónde se puede trabajar todo esto. Pues si antes categorizaba que ya era tarde, lo bueno que tiene la preparación física es que se puede trabajar en cualquier lugar. Puedes trabajarlo en casa, puedes trabajarlo en el campo de golf, puedes trabajarlo en el locker, puedes trabajarlo en una sala de preparación física o en un gimnasio. La verdad es que es agradecido porque puedes trabajarlo en cualquier lugar. Nosotros en la federación, por ejemplo, trabajamos en sala y un poquito en cancha de vez en cuando y básicamente lo que hacemos son 2 grupos diferenciados de entrenamiento, del cual Juan es el responsable de la preparación física y la supervisión. Empezamos con los pequeñitos, un día a la semana, 1 hora, simplemente que empiecen a tomar conciencia. Jugadores sub-16, sub-18, igual, un día a la semana obligatorio, 1 hora y media, entrenamientos un poco más largos y luego ya el programa donde Juan está al 100%, el CETEMA, ya vienen 3 días. Yo creo que Juan nos puede informar un poco más de cómo funcionan y cómo trabajan. Yo exacto, de verdad, sobre todo hacer hincapié un montón en la importancia y lo que se nota y la pasada que es la horita a la semana. Y aquí hablamos de los niños en este caso porque los controlamos nosotros desde la Fede y les ayudamos y los tenemos, aunque os parezca mentira, en un año, un día a la semana, 1 horita a los más pequeños, los mayores ya meten un poquito más de volumen de trabajo cuando crecen un poquito. Solo eso ya es una diferencia abismal y yo animo a cualquier adulto, me da igual de mi edad, un poco menos, un poco más, seniors, no penséis que el gimnasio es 5 días a la semana, me tengo que... Es más la continuidad y la consistencia lo que marca la diferencia. Desde el punto de vista CETEMA al final vienen a entrenar 3 días a la semana, ¿vale? Están viniendo a entrenar 3 días. Las sesiones son larguísimas para evitar que vengan más días, ¿vale? De esta manera, ¿qué pasa? Dices, ¿cómo? ¿Qué puedes hacer durante 2 horas en un gimnasio? ¡Qué barbaridad de sesión! Pues al final lo que hacemos es cuidar al cuerpo mucho durante ellas y luego entrenar los 30, 35, 40 minutos que entrena todo el mundo, como yo digo. Me explico. Dentro de una sesión, al final, ¿qué intentamos? Primero, una activación del cuerpo. Vamos a buscar siempre que haya una buena activación de core, zona media, y que que el cuerpo se ponga en marcha de una manera ordenada. 2, vamos a reforzar nuestras movilidades. Vamos a estar pendientes de que la movilidad del cuerpo de cada una de nuestras articulaciones están libres, que no ha habido una sobrecarga por aquí, una por allá, y a través de una batería de ejercicios que vamos utilizando y que vamos modificando. Eso te guste o no, has llegado, estás medio charlando, parece que no estás haciendo nada, tumbado en el suelo, pero estás asegurándote de que el cuerpo se mueve, de que los rangos de movimiento están. Ya se ha ido un trozo de sesión. A partir de ahí suele haber un componente
según la época del año, ¿vale? Que esto al final va cambiando en función de si estás en una época más o menos competitiva, pero así a muy grandes rasgos hay una primera parte que intentamos trabajar, la potencia. La potencia al final es todo aquello es toda fuerza que se mueve con una cierta velocidad. Sprintamos, saltamos, cambiamos de direcciones. Y luego, pues eso, después de la época del año puede ser contra resistencias, sin resistencias. Luego ya hay 1000 variables de cosas que puedes ver por ahí que pueden estar muy bien en una época, muy mal en otra, o ya ahí entraríamos en cosas que quizás se nos vaya un poco de los tiempos, ¿vale? Pero bueno, y luego después de todo eso hay una parte en la que sí que pasamos al desarrollo de la fuerza como tal y hacemos a lo mejor, hay 2 días que es una fuerza más, solemos hacer, digamos, una fuerza más convencional, ¿vale? Al final hay una parte de trabajo de fuerza que es trabajo de fuerza, cojo una sobrecarga, intento tal, o ya planificamos, no planificamos, descansos, pero bueno, me ponen un peso encima, como quien dice, y lo muevo, intento ir mejorando y progresando. Y otro día que lo que hacemos es aplicar fuerza, intentando que lleve la componente velocidad también, que al final es donde entran a jugar las pliometrías, los saltos, los valores medicinales. Y entonces, bueno, pues la gracia de esto está en cómo planificas para cada día dar un pequeño estímulo a ese cuerpo que vaya sin estar sobrecargado, sin quedarse sin movilidad, sin tener lesiones, mejorando en el día a día a largo plazo. No, desde luego, lo que está claro es que yo creo que en ambos casos, con vosotros o Juan más directamente, por ejemplo, con los de tema, está claro que dais el 100%, vosotros ponéis siempre el 100%, pero no siempre se obtienen los mismos resultados porque depende mucho de la predisposición que tengan cada uno de esos chavales que en este caso quieren trabajar. O sea, hay gente que todavía a día de hoy le puede seguir teniendo algo de... Bueno, es la parte un poco que menos gusta, seguramente, que menos que salir al campo, y otros a lo mejor a los que les encanta. Se me viene a la mente el caso de Blanca Fernández, por ejemplo, que es una jugadora que le encanta el tema del gimnasio y trabajar y la preparación física. Porque si sacas a Blanca, que este temita no lo era con 14 años, ¿eh? No, está claro, por eso digo. Con 16. La Blanca descubre en América que por ahí tiene un filón y no sabes la alegría que me hace verla entrenar con esa intensidad ahora. Pero es eso, pues dentro de todo el periodo de aprendizaje y nos sigue pasando. Hay veces que hay gente que le cuesta hasta que le coge esa dinámica y bueno, pero bueno, lo que está claro es que está aquí para quedarse, que esto es el futuro y que de esto depende sobre todo que estés sano, que es que estamos hablando de podernos hacer mucho daño, que a día de hoy un joven golfista que está con ilusión y dedicación mete muchas horas a un gesto que requiere una cierta exigencia y que es unilateral. Cosas unilaterales, por lo general, hay que compensarlas por algún lado. No, y que sobre todo que ya no solo para esos jóvenes que se quieren dedicar, sino también lo que decías de estar sano es para el grueso de los federados, por ejemplo, en este caso, porque de los 90.000 federados o de los 95.000 federados, ¿cuántos hay de élite? O sea, pues al final un porcentaje ínfimo. Pero claro, es importante que para todo el que esté viendo esta charla y que no tenga pensado ser deportista de élite, sino que simplemente quiere jugar al golf una vez a la semana con sus amigos o lo que sea, que también es importante esa parte de... Yo ahí puedo aportar que al final, o sea, yo desde luego, por supuestísimo que sí, os animaría a cualquiera a que dediquéis, de verdad, menos tiempo del que pensáis. No penséis que si tengo que hacer preparación física, ahora, ¿dónde saco yo 4 días a la semana para tal? Sí, poco, de manera constante, mucho mejor. Yo trabajo con jugadores seniors, amateurs por las mañanas, paso muchas horas con ellos y con pocas pildoritas, todas las semanas tras semanas, se ven diferencias abismales. Ya no solo en tu rendimiento golfístico, sino en tu bienestar de no tengo sobrecargas después de jugar 2 días seguidos, puedo ir a no tengo problemas. Entonces, si eso le sumas todo lo beneficioso que ya es el golf, que nos hace andar todos esos grandes paseos, toda esa maravilla a nivel cardiovascular, si ahora encima con un poquito de acompañamiento te quitas de posibles molestias o lesiones que puedan haberte aparecido, que todos más o menos hemos tenido alguna molestia jugando a golf, pues creo que es inteligente empezar a pensar que no es solo para ellos. Pero ojo, por favor, cuidado. Dejaros un poco orientar, ya no por mí. Insisto, hay gente, ahora
os comentarán. Hay Eso gente que iba. se dedica a estas cosas y, oye, preguntar si necesitáis, os orientamos, os guiamos y ningún tipo de problema, pero hay que animarse. Exacto, a eso íbamos, Diego. Hemos explicado ya todo, en qué consiste, cuándo hay que hacerlo, cómo, tal, pero hay una parte ahora fundamental para terminar esta charla, que es con quién se puede trabajar todo esto. Está claro que vosotros tenéis un papel fundamental en muchos de los federados, pero ¿con quién se puede trabajar la preparación física? Bueno, pues los más pequeños, por suerte, en casi todas las escuelas se están introduciendo ya dentro de las propias rotaciones estaciones de trabajo de preparación física, que como ha dicho Juan, no necesariamente es hacer pesas, no necesariamente es mover peso, pero sí enseñar al cuerpo a moverse de una forma correcta. Luego se puede trabajar de manera individual y autónoma, como hay jugadores que les ha ido muy bien. Pues bueno, pues puedes ir por tu cuenta, puedes ir al gimnasio, puedes trabajar con un preparador físico, si es especializado de golf, mucho mejor, como puede ser Juan, cuando está fuera del trabajo de los equipos de la federación. Puedes ir a centros especializados o de medicina deportiva, donde además de la preparación física tienen otros servicios complementarios para cuidar al deportista, como puede ser recientemente el centro de RX2 que han abierto en la finca. Y además de toda la preparación física que puedas hacer, pues bueno, también nosotros recomendamos que además de castigar al cuerpo, entre comillas, hay que mimarlo. Entonces, centros de recuperación muscular, centros de fisioterapia, clínicas. En Madrid tenemos uno de los mejores fisios, que es plantilla fija del Tour de Golf, hasta en Riders, conoce perfectamente el swing, es profesor y experto en biomecánica. Pues bueno, pues la clínica de fisio de Álvaro, pues es una buena recomendación. Pero bueno, lo que nosotros siempre decimos es que con el que vayas a trabajar, lo primero asegurarte que es una persona experta en el tema, que sabe lo que hace, que está formado, que no se inventa nada. Y luego, si puede ser especializado de golf, mucho mejor. Juan, sí me gustaría que contase un poco cómo trabaja él con los jugadores profesionales, que son los que se dedican 100%, y la visión que tiene un poco de los jugadores amateurs con los que ha trabajado, tanto jóvenes como seniors, y la manera de proceder para sacar el máximo partido a la preparación física, que no es solo ir a entrenar, sino que hay muchas más opciones para cuidar el cuerpo y mejorar. A ver, eso es. Cuando ya trabajas con jugadores profesionales, en este caso, ¿no? Y que luego me ha servido para poderlo aplicar luego con el jugador amateur, la pandemia nos hizo darnos cuenta de que al final los recursos digitales que tenemos hoy en día nos permiten hacer las cosas de una manera mucho más sencilla. El poder ir a un entrenador a su centro, verle tal, muchas veces está muy bien, pero a veces nos complica, ¿no? Es de, qué dificultad. Sin embargo, tú puedes de vez en cuando ir a chequear, a que te hagan un chequeo, te vean, te orienten y te manden trabajo. Hoy en día el trabajo se pueden hacer entrenamientos en directo online, si quieres, tú en tu casa, en la suya, y te veas. Se pueden mandar, hay aplicaciones hoy en día que donde el preparador físico te prepara una tabla y te puede hacer llegar el trabajo. Esto me permite, pues, que ahora hay 2 jugadoras en Sudáfrica, la semana que viene van a China los chicos, no hay problema, estamos en contacto, te va a llegar tu tabla, te va a venir detallado cómo es el ejercicio, puedes ver el vídeo, puedes ver la foto, qué material dispongo. En función del material de que dispones, si la persona que tienes enfrente está formada, tiene recursos de sobra para con 3 cosas meterle un estímulo al cuerpo que te facilite ese trabajo. Sobre todo, si tú eres una persona, vamos, te hablo del Tour, si eres una persona que no eres del Tour, imagínate, pero no lo que hablamos es, yo qué sé, ahora en Sudáfrica me está viniendo a la cabeza, están en un sitio un poco apartado, no tienen gimnasio bueno esta semana, tal. Estamos trabajando con gomas, con el propio peso y con un montón de cosas, y no por eso no dejas de meter un pequeño estímulo al cuerpo que necesita. Y cuando ya llegas a este nivel, si te das cuenta que vale más cuando estás fuera. Pam, pam, pam. El otro día me gustó ir a Alex en otra de estas charlas que tenemos, cuando comentaba que
que al final uno está perfecto en pretemporada y luego la pelea cuando estás viajando en la dureza del tour día tras día es no perder, ¿no? Es yo me dedico a entrenarme para intentar aguantar, que mi curva no se me hunda mucho y enseguida que me den otra pretemporada a ver si puedo. Y esa es nuestra eterna pelea, ¿no? Cuando tú en un mes abandonas la preparación es cuando la curva de verdad, no te voy a decir que empieces de cero, pero un mes entero parado es un drama. Por eso yo insisto, poquito a poco, de manera constante, mucho más que lo demás. Hoy en día, preguntar por ahí, tenéis millones de formas, en formato digital, en formato presencial, clases de grupo, y no hace falta ni gran infraestructura ni gran inversión para que tú puedas estar haciendo desde ya en el sofá de tu casa un poquito de preparación física. Venga, pues me lo apunto porque me va a venir bien. Yo creo que estaremos en contacto de todas maneras. Chicos, ha sido un placer, la verdad, aprender de vosotros. Creo que hemos conseguido resolver todas las dudas, sobre todo que nos estaban llegando en las últimas semanas, que de todas maneras, que si siguen teniendo dudas, que nosotros encantados de, dentro de aquí a unas semanas, a lo mejor para preparar el verano, tener otra charla en la que dar consejos quizás un poco más detallados, pero que espero que haya quedado bastante claro todo lo que se ha expuesto sobre la importancia de la preparación física en los golfistas en todas las edades y nada, que oye, que Diego, Juan, ha sido un verdadero placer y que seguramente que repetiremos porque yo por lo menos me lo paso muy bien y creo que a todo el mundo le ha quedado bastante claro. Pues ojalá, es algo fundamental que tienen que hacer todos los golfistas. Eso es, cuando queráis aquí estamos y encantados de iros abriendo los ojos. Perfecto, gracias chicos. Venga, un saludo. Gracias, Ignacio. No, gracias.